Perfecto. Entonces, vamos a empezar la exposición del tema. Pues, pues comentarles que, pues ahorita vamos a dar una panorámica muy general de lo que es el primer tema de hoy, que es el empirismo lógico. Lo que les planteé, pues, era un par de textos que podemos ir comentando. Me parece que es muy importante tener claro el empirismo lógico, al menos en un sentido histórico, para saber qué es y también como parte de una formación básica como filósofos, como historiadores de la ciencia, como comunicadores de la ciencia, o incluso también como compañeros que se van a dedicar a la parte de estudios filosóficos y sociales, pues un poco, pues, tener claro qué es y qué no es el empirismo lógico y qué es y qué no fue el Círculo de Viena, ¿no? Entonces, empezamos con esa parte. Un poco antes de entrarle a esto del Círculo ¿cómo se llama? Del Círculo de Viena, sí me gustaría como dar una idea muy general de cómo se entiende lo que es la filosofía de la ciencia, al menos digamos una primera idea. Esta idea pues, no es necesario que todos los filósofos de la ciencia compartan la misma definición, ¿no? Lo mismo pasa con la economía, lo mismo pasa con otras áreas, como me parece que también la sociología, que más bien depende de la persona que le preguntes, te va a dar una definición, ¿no? Pero en cierto modo, digamos, para ir como contextualizando y tener como una conciencia de qué es lo que se hace desde la filosofía de la ciencia, pues me parece que podemos partir primero de aclarar que cuando uno en el contexto especializado académico habla de la filosofía, de yo soy un filósofo y me dedico a hacer filosofía, básicamente se está teniendo en mente a un especialista que aborda problemas filosóficos, ¿no? Ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, pues salen compañeros muy bien formados, igual de la UACM, igual también de diferentes universidades de la Panamericana, también he visto que salen muy, muy buenos filósofos, también me parece que de la Ibero hay filósofos de muy gran nivel. Pues todos ellos son filósofos que se forman con diferentes, digamos, herramientas que después luego cada persona va especializándose en una área especial de la filosofía, ¿no? Ya sea la ética, ya sea la ontología, la metafísica, la estética, la teoría del conocimiento, la filosofía política, pero digamos, el tema principal es que todos abordan problemas filosóficos, ¿no? Porque hacer filosofía siempre es formular, digamos, preguntas. Si no nos formulamos preguntas, no hay filosofía, no hay ejercicio de pensamiento, no hay un ejercicio de buscar dar respuesta. Entonces, eso es algo que es muy básico, ¿no? A veces parece que es como muy obvio, pero no lo es tanto, ¿no? Sobre todo cuando se hace ya la investigación, cuando se está escribiendo, cuando se está haciendo pues el trabajo de la tesis, cuando se está haciendo pues la investigación que se va a publicar en un artículo, a veces luego ahí se confunde, ¿no? La filosofía pues no es defender de manera panfletaria a nadie, ¿no? A una posición, no es defender de manera dogmática a un autor que nos guste mucho, no es tampoco dedicarnos a producir meros argumentos ad hoc, ¿no? O sea, hacer filosofía es identificar problemas filosóficos, ¿no? Y los problemas filosóficos los podemos encontrar en diferentes contextos, en diferentes ámbitos, en diferentes, digamos, niveles de la vida en general. Por ejemplo, cuando uno hace filosofía, uno puede hacer filosofía eh, de las matemáticas, ¿no? Y uno se dedica a estudiar matemáticas y con base en ciertas intuiciones, en ciertas cargas teóricas que uno tiene, uno va identificando ciertos problemas filosóficos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué medida se puede decir que un número es real, ¿no?
¿En qué medida se puede decir que una función es realista, ¿no? Y representa, digamos, en el caso de la economía, ciclos económicos, ¿no? O qué tanto podemos decir que la economía pues presenta, digamos, una perspectiva no simplista de la realidad, ¿no? Que ese es un tema muy común que pasa en la economía, pero también pasa en física, también pasa en la biología, etcétera, ¿no? Son preguntas que se hacen, preguntas que también pueden ir a otros ámbitos, porque también se puede hacer filosóficamente reflexión e investigación de temas políticos, ¿no? Uno puede estar constantemente observando las noticias y identificar problemas como la legitimidad, ¿no? En qué radica la legitimidad de un gobernante para decidir X o Y? ¿O qué tanto un gobernante tiene presente los principios pues, de justicia social, ¿no? O cómo podemos nosotros identificar, eh, no sé, el tema que trabaja John Rawls, ¿no? Que tiene que ver con el contrato social, etcétera, el tema de la igualdad, ¿no? ¿Qué tanto se puede legitimar la desigualdad? Y son preguntas filosóficas que uno puede ir viendo y formulando, ¿no? Hay filosofía de lo cotidiano, filosofía sobre el deporte, filosofía sobre el cuerpo, hay filosofía de todo, ¿no? De todo tipo. Pero lo que hay en común en general es esa capacidad que se tiene para poder formular un problema en términos filosóficos. Eso es el tema principal, ¿no? Y eso no es fácil, eso requiere de mucho entrenamiento, requiere de mucho trabajo, requiere de mucho estar hablando con otras personas. La filosofía, si bien se puede hacer en términos individuales, que una persona simplemente solita en su cueva se ponga a escribir, o sea, no diría yo que no es posible, pero por lo general es una labor social, ¿no? Que requiere el diálogo, que requiere constantemente escuchar los puntos de vista, pero formulados en términos de argumentación, en términos de argumentos, y identificar los puntos en los cuales nos convencen y en los cuales no nos convencen, y desde ahí entablar pues un diálogo filosófico que es con base en razones, ¿no? Eh, También hacer filosofía no es despreciar las metáforas, ¿no? Que a veces luego se piensa que la metáfora simplemente hay que desecharla y ya. Eso no es verdad porque, digamos, eh, la metáfora también tiene un poder explicativo, ¿no? Y eso es un tema que se trabaja muchísimo en los posgrados de filosofía de la ciencia. En el caso específico de la economía, hay una discusión sobre la metáfora de cómo podemos entender el dinero como líquido, ¿no? O sea, literalmente el dinero no se puede entender como un líquido, ¿no? Literalmente, pero metafóricamente sí. Y ha sido una metáfora tan potente que pues se habla de liquidez, ¿no? Y lo tenemos tan incorporado en nuestra manera de pensar cosas cotidianas que lo reproducimos, ¿no? Entonces, la metáfora también es objeto de análisis filosófico, ¿no? Y también se puede, digamos, tratar de desmenuzar y ver, ¿no? Entonces, por lo general, la filosofía aborda problemas filosóficos, ¿no? De cualquier tipo. Y en el caso de la filosofía de la ciencia, se abordan problemas de la ciencia, se abordan problemas sobre cómo se justifica el saber de los científicos, se abordan problemas sobre qué noción de causalidad se está usando cuando se hace un experimento, ¿no? O se aborda el tema de qué compromisos ontológicos está en la noción de, por ejemplo, de agente racional, ¿no? ¿Qué antropología filosófica está implícita cuando pensamos en el homo económicos, ¿no? Y, digamos, la investigación filosófica en gran medida consiste en estar constantemente cavando para encontrar los supuestos filosóficos que nosotros estamos buscando, ¿no? Y luego formularlos de la forma más precisa posible, ¿no? Y ver qué tanto esa formulación funciona o no funciona, ¿no? Y es un constante ir y venir, es un constante ir y venir, ¿no? Entonces, no es un proceso lineal, nunca es la investigación de ningún tipo así, ni siquiera la investigación empírica en economía es así,
siempre es un proceso de un ir y venir, es mucho más caótico de lo que nos plantean los métodos científicos de primero iniciar con la observación, luego identificar el problema, luego formular la hipótesis, o sea, no es así, ¿no? Es mucho más complicado, ¿no? Y ya lo veremos cuando veamos a Feyerabend, pues que realmente no hay un método infalible, único, universal, que garantice la verdad absoluta, ¿no? O el conocimiento absoluto de algo, ¿no? Entonces, ese es un tema que sí me gustaría ir como, pues, sentando, ¿no? En la mesa, que hacer filosofía, pues, implica esa formulación de problemas, investigarlos, analizarlos, ir adentrándonos a los textos, ir adentrándonos a las observaciones, porque también hay filosofía experimental, se hacen filosofía, digamos, también con base en datos, y se busca, digamos, identificar supuestos que se pueden formular de una forma precisa y ver todas las consecuencias que eso nos puede generar, ¿no? Hay, digamos, investigación en Estados Unidos bastante sobre dilemas morales y se analizan experimentos donde se pone a interactuar a las personas, etcétera, y se ve, digamos, cosas, ¿no? Reacciones respecto a la justicia, la injusticia, lo que en Behavioral Economics se llama aversión a la desigualdad, etcétera, ¿no? Entonces, pero siempre se busca claridad, siempre se busca formular digamos, las argumentaciones, las posiciones de una forma precisa para que las demás personas los puedan entender, ¿no? Entonces, a veces luego este tema puede generar tensiones, ¿no? Uno que no viene de tradición ni, o sea, yo no me, o sea, digamos, yo no soy ni analítico ni continental, ni eso, pero sí pienso que hay un asunto de saber comunicarnos, ¿no? Y para comunicarnos, pues sí es importante tratar de eh, escribir de forma clara, de forma precisa, que quede claro qué es lo que decimos y que quede claro qué es lo que no decimos. Y lo mismo con los autores, ¿no? Dicho sea de paso, hacer una buena filosofía en lo general, al menos como yo lo he visto en el posgrado y la experiencia que me ha tocado, es que sí necesitamos constantemente asumir que lo que se conoce como el principio de caridad, que significa básicamente que lo que analizamos o nuestros diálogos con otras personas, pues no son tontas, ¿no? O sea, digamos, eso es un asunto que se requiere constantemente incorporalizar para poder hacer una filosofía de calidad, ¿no? Hay veces que luego uno, por ejemplo, yo soy economista, ¿no? Me pongo a analizar teóricos con los cuales no estoy de acuerdo, como Milton Friedman, y no significa que yo piense que Milton Friedman es un tonto, ¿no? Porque si pienso eso, pues realmente lo que yo haga cuando analice su trabajo, pues no va a ser de interés filosófico, ¿no? Va a ser realmente una visceralidad escrita que pues solamente mis amigos me van a poner like en Facebook y ya, pero pues como trabajo filosófico de aclaración, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, es muy importante siempre buscar reconstruir las posiciones de las personas, de los autores que estamos analizando de la mejor manera posible, no caricaturizar, ¿no? Porque si no, pues no hacemos filosofía de calidad, ¿no? Entonces, ese principio es muy importante a lo largo y ancho de toda su carrera que van a seguir como posibles analistas, tanto de problemas sociales y filosóficos de la ciencia, los que se dedican a cosas de historia de la ciencia, lo mismo respecto a los filósofos o los que se dedican a ciencias cognitivas. Siempre busquemos aplicar el principio de caridad, ¿no? Y de hecho es un principio que nos puede servir para tener una interacción siempre saludable y sana con las posiciones, ¿no? Tratemos un poco de aplicarlo todo el tiempo, ¿no? Eso me parece que es un tema fundamental. Eh, la filosofía de la ciencia, pues digamos, ha estado como que implícita, ¿no? Siempre ha habido preguntas en torno a la ciencia desde la antigüedad, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos a Aristóteles, nos vamos a Platón, ya había como esta idea de que la filosofía es amor al conocimiento y que pues la ciencia es conocer, ¿no? Entonces, en la antigüedad realmente no había una separación entre ciencia y filosofía, ¿no? Y así dura mucho tiempo hasta la
modernidad, ¿no? Que ya ustedes saben, pues se forma más o menos, depende del autor, ¿no? Al que nosotros estemos trabajando, etcétera, pero más o menos se puede decir que la modernidad, al menos a nivel filosófico, se da con la revolución científica, con Galileo, ¿no? Me parece que es el siglo XVI, y desde ahí pues empieza a ver, ¿no? Obviamente no significa que todo lo que es antes de Galileo no es moderno, en un sentido, digamos que sí lo es, pero es con Galileo con quien se afianza, digamos, ya los métodos de investigación que hoy llamaríamos modernos, o al menos esta idea de ciencia moderna, y desde ahí se empieza a profundizar poco a poco, y es un proceso muy gradual de separación entre la ciencia y la filosofía. Galileo mismo no tenía él conciencia de que él era un científico, ¿no? Él se pensaba a sí mismo como un filósofo natural, ¿no? Y Newton en cierto modo también, pero ya había esa separación constante, que ya está bien entrado el siglo XIX, en las universidades se hace la separación tajante, humanidades y ciencias sociales, ¿no? Un poco todavía en la UNAM se sigue reproduciendo esa separación, cuando nosotros vemos que las áreas principales, ¿no? Con las cuales se organiza a nivel institucional la UNAM, pues está la coordinación científica, donde entra biología, física, bueno, todos los institutos dedicados a las ciencias duras o ciencias naturales, y por otro lado las humanidades, donde está filosofía, pero también se incluye ahí economía, ciencias sociales, etcétera, ¿no? Digamos, esa separación tajante entre lo científico y lo humanista, pues es parte de este proceso gradual que se fue dando, ¿no? Durante la modernidad. Y así sucesivamente, ¿no? Vemos cómo en la antigüedad todo era una totalidad que posteriormente se va fragmentando, ¿no? La filosofía de la ciencia empieza a adquirir cada vez mayor, digamos, carácter especializado, porque justamente la ciencia se va especializando y va generando problemas específicos, ¿no? Que son de interés, ¿no? Entonces, esto lo digo porque siempre ha habido interés en la ciencia. Si ustedes leen en Aristóteles, lo que sería el organón, pues hay diferentes nociones, ¿no? De lo que sería la ciencia, de lo que serían los métodos de investigación. Para Aristóteles, pues estudiar lógica era la base, era una herramienta, pues era un organón, una herramienta que se necesita para pensar bien, y de esa manera poder pensar, investigar, analizar, digamos, de esa manera Aristóteles, pues supuestamente, pues, de hecho también se le considera un gran, bueno, uno de los primeros científicos, ¿no? Porque lo observaba, formulaba hipótesis y buscaba contrastarlas, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Pero ya con Galileo es cuando, pum, se pone ya la ciencia experimental, pero es un proceso gradual. Todo esto se va a ir aclarando después. Ustedes van a tener mucho tiempo para luego divertirse estudiando a los historiadores de la ciencia, que realmente son fascinantes, pero bueno, me parece que es importante plantear este contexto, ¿no? Siempre ha habido este interés por la ciencia, por el conocimiento, pero realmente es hasta ya bien entrado el siglo XX, que ya se va convirtiendo la reflexión sobre la ciencia moderna, hay que formularlo de esa manera, en algo profesional, en algo especializado, algo que, digamos, haya gente que se va a dedicar exclusivamente a eso, ¿no? A estudiar problemas filosóficos específicos de la ciencia moderna, ¿no? Y eso lo vemos ya de manera muy clara en el Círculo de Viena, ¿no? Eh, digamos, aquí pues hay muchos antecedentes, realmente hay que situar todo en términos históricos, sobre todo para poder comprender por qué surgen ciertas corrientes, ciertos movimientos filosóficos, etcétera. Y me parece que dentro de los antecedentes más relevantes que existen, ¿no? Para poder entender por qué pensaba de cierta forma los integrantes del Círculo de Viena, hay que ver, ¿no? El contexto que había filosófico, ¿no? Y bueno, en esa época estaba Ludwig Wittgenstein, que es un filósofo austriaco súper importante, que tiene una gran relevancia a nivel, digamos, mundial, ¿no? Es un autor que
en cierto modo en sus obras clásicas, pero digamos aquí tengamos en cuenta el Tractatus Lógico-Philosophicus, el cual les recomiendo ampliamente que lo lean, sobre todo si quieren como conocer más temas, ¿no? De lo que es la filosofía de la ciencia. Sí creo que hay que conocer y leer a Wittgenstein. Digamos, él en su obra recoge un sentir que ya estaba presente en el siglo XIX. Poco Kant trae ese planteamiento también. Hume, desde luego, pues lo trae. Marx también, y digamos la tradición también, filosófica marxista también, que era la crítica a la metafísica, ¿no? La idea de que formular temas en clave metafísica realmente no nos ayuda a solucionar nada, ¿no? Y Wittgenstein, pues es un autor que justamente trata de hacer una crítica, ¿no? Digo, hay muchos elementos, hay muchas cosas que se pueden decir de él, pero creo que uno de los temas que me parece relevantes y que impregno, digamos, al Círculo de Viena, es en el asunto de estudiar la estructura lógica del lenguaje, ¿no? De estudiar el lenguaje en términos de los significados, qué es lo que la gente está diciendo, qué es lo que la gente quiere decir. Y en cierto modo Wittgenstein trata de centrar ese tema de la reflexión filosófica ya no en problemas ontológicos, ya no en problemas tan epistemológicos. Digamos, uno de los grandes temas de Kant era justamente la fundamentación del conocimiento. Más bien en ese momento Wittgenstein le interesaba estudiar el lenguaje, ¿no? Estudiar el significado, si tiene sentido lo que pensamos, si tiene sentido lo que estamos imaginándonos, ¿no? Un poco, y lo van a ver, ¿no? Cuando estemos leyendo a los autores del Círculo de Viena, hay esta idea de que preguntarnos si la nada nadea no tiene sentido, ¿no? Porque ¿qué significa nadear, ¿no? Eso es un ejemplo que va a estar constantemente en la obra de Carnap, de Otto Neurath, etcétera, para hacer ver que al menos la visión que ellos tienen de metafísica es una noción que pues no es muy fructífera, ¿no? O por ejemplo la noción de causalidad, ¿no? Que es una noción que está constantemente pues, en la ciencia presente, la cuestión de qué significa decir que A causa a B, ¿no? ¿Cuál es esa relación? El tema es que digamos, en esta manera de pensar, pues se piensa que causalidad es un término metafísico, que en realidad nos dice muy poco, ¿no? Que en realidad más bien se podría sustituir por otro tipo de, digamos, de aproximaciones, y Hume pues habla, ¿no? Justamente del tema de la inducción, ¿no? De la inferencia, etcétera, y cómo más bien se pueden generar ciertas inducciones probabilísticas que nos hacen ver que podría haber una causalidad, pero en realidad la noción misma de causalidad, nos diría Hume, es una ilusión de nuestra mente que se genera a partir de simplemente asociar dos hechos, ¿no? Y nuestra mente por hábito construye estas relaciones, pero en el fondo lo que deberíamos de investigar no es la causalidad misma, sino más bien investigar diferentes hechos que hay en el mundo y posteriormente procesar, ¿no? Esta visión, de hecho, está muy presente todavía en muchas corrientes y es un asunto importantísimo, ¿no? El tema de la probabilidad, ¿no? Porque muchas veces no podemos tener la certeza de que en efecto si ocurre X, va a ocurrir Y, ¿no? Pero podemos tener la probabilidad o grados de creencia de que si ocurre X, ocurrirá Y. Y para eso necesitamos evidencia, ¿no? Entonces, Wittgenstein es muy importante un poco para conocer esto. Eh, Wittgenstein, pues, bueno, este libro del Tractatus, si lo leen, la verdad es que se siente esta actitud radical, ¿no? De buscar romper con una forma de hacer filosofía que duró mucho tiempo, y Wittgenstein, pues, en cierto modo, trata de romper con esa tradición que él formula en términos como de metafísica y centrarse en el lenguaje, ¿no? Y más bien ahí como que recoge cosas, ¿no? Recoge el espíritu de época. Bertrand Russell es un autor que justamente también estaba muy interesado en el tema
de la lógica, en el tema sobre todo de la fundamentación de las matemáticas, y pues él justamente partiendo de esta interacción con Wittgenstein, etcétera, pues va desarrollando ciertas cosas, ¿no? En el libro que les recomendé que vamos a ver también para la siguiente sesión, que es el de ayer, justamente empieza el libro, o sea, el primer artículo que está ahí es uno de Bertrand Russell, ¿no? Porque justamente lo que interesa en este momento, ¿no? Estamos hablando de principio del siglo XX, es entender la filosofía como un ejercicio de clarificación conceptual, pero entenderlo como una clarificación lingüística, como una clarificación lógica, como una clarificación de sentido. Básicamente los filósofos están pensando si tiene sentido o no tiene sentido lo que me estoy preguntando, ¿no? Eso es como el tema que a ellos les preocupa, ¿no? Si tiene sentido preguntarse sobre causalidad o no. Si tiene sentido o no tiene sentido preguntarnos acerca de la mente, ¿no? ¿Qué es la mente? Pues, o sea, digamos, no es fácil, no es sencillo plantearlo, ¿no? Pero hay esta, por decirlo así, como obsesión por el sentido, porque justamente se vive una época de carencias, de incertidumbre, de mucha incertidumbre, y se busca, pues, que la razón esté afianzada a algo, ¿no? Que la razón esté confiada a algo, ¿no? Un poco en esa medida, pues se preocupan los filósofos de este momento de orientar el pensamiento hacia el tema del significado, el cual como que se entiende en términos de la lógica de falso o verdadero, ¿no? Es decir, podernos formular problemas que podamos decir sí o no, problemas que podamos decir si es falso o es verdadero, problemas que nosotros podamos aclarar y nos permita avanzar, ¿no? Digamos, eso es algo que está súper presente en esta literatura. Y, por ejemplo, preguntarnos acerca de qué es, eh, eh, por ejemplo, esto de la causalidad, pues eso realmente la pregunta es, bueno, ¿y eso para qué? ¿Eso qué problema resuelve o a dónde te va a llevar? ¿Qué vas a lograr preguntándote si la causalidad es X o Y? Más bien pregúntate sobre cuáles son los criterios de verdad que tienes para decir que las inferencias son adecuadas o no, sobre si los estudios que hizo Einstein respecto a la teoría general de la relatividad tiene o no suficiente base empírica para poder cuestionar toda la física newtoniana que se hizo durante siglos, ¿no? Ese es el tipo de espíritu que se vive en esta época, ¿no? En esta época, también, digamos, de finales del siglo XIX, surge los neocantianos. Uno de ellos es Ernest Mach, que es un autor físico que le interesa, pues, justamente hablar, pues de la ciencia, en una época en que ya las visiones de Hegel estaban en decadencia, ¿no? Es decir, Hegel tiene un apogeo, la metafísica tiene un apogeo, pero posteriormente entra un declive porque, digamos, uno de los tantos puntos es que el desarrollo de la ciencia moderna parecía contradecir la dialéctica hegeliana. Y entonces se buscó, pues, estudiar cosas que estaban ocurriendo en la realidad, como el electromagnetismo, el tema relacionado a los espacios que se generó a partir de Einstein, la idea de que la geometría euclidiana no es tan confiable como se creía, ¿no? Porque antes se pensaba que la geometría euclidiana era como la representación más fidedigna del espacio, ¿no? Pero cuando Einstein menciona que no necesariamente es así y que de hecho se representa mejor el espacio físico, el espacio-tiempo con geometrías no euclidianas, pues eso rompe, digamos, cierta manera de pensar filosófica con base en lo que había en esos momentos, ¿no? Y entonces empiezan a haber otro tipo de planteamientos y bueno, Ernest Mach pues es un autor que está presente en esta literatura, ¿no? Previa al Círculo de Viena. El pragmatismo americano también es un tipo de filosofía que está en los Estados Unidos. Aquí no puse a Peirce, que es el precursor, pero lo que es Peirce, James y Dewey
principalmente este último, son autores que van a ir planteando también criterios de orientación del pensamiento, preguntarnos sobre problemas prácticos, problemas que podamos resolver, problemas que sean relevantes, ¿no? Y en esta medida también hubo cierta influencia de estos autores en el Círculo de Viena, al menos en la medida de que se buscó orientar, digamos, el pensar filosófico en preguntas que podamos resolver, no preguntas que no podamos resolver, preguntas que nos permitan responder de manera tajante y actuar en el mundo, ¿no? Porque justamente el Círculo de Viena, como lo menciona los dos textos lo dije, hay un momento en que se convierte casi en una especie de movimiento político, ¿no? A mí me parece un tema fascinante, justamente si uno ve la caracterización, ¿no? Y la trayectoria de Carnap, de Otto Neurath, de Schlick, ¿no? Que eran autores que les interesaba, sí, pensar filosóficamente, pero sobre todo las consecuencias que eso tiene en el mundo, ¿no? Y cómo eso puede servir para generar civilizaciones diferentes, etcétera. Y para ellos, la filosofía tendría que estar anclada a la ciencia moderna, porque digamos ellos tienen esta confianza en la ciencia, que la ciencia va avanzando, va generando progreso, va generando evidencia, nos permite desmistificar creencias que antes teníamos, porque la ciencia pues genera concepciones diferentes del mundo, ¿no? Les recomiendo muchísimo, digamos, no lo puse en el correo porque ya se iba a cargar demasiado la sesión de hoy, pero sí les recomiendo muchísimo que lean el texto de la concepción científica del mundo, igual se los voy a enviar por correo, que está escrito por Carnap, Otto Neurath y me parece que por Hans, que es un texto que parece manifiesto, parece que es un manifiesto político, pero también a su vez parece que ahí se sintetiza en gran medida este espíritu que tiene este Círculo de Viena, ¿no? Que ellos plantean pues una forma diferente, ¿no? de hacer filosofía, o al menos ellos le dan esa importancia, ¿no? Es un grupo, el Círculo de Viena, que surge más o menos entre 1921, ya habían reuniones previas entre ellos, se reunían en un café muy famoso de Viena, y ahí se reunían para discutir filosóficamente su época y discutir también problemas filosóficos, ¿no? Y es un círculo que inició con dos, tres personas y posteriormente fue creciendo y pues atrajo a muchas mentes importantísimas, ¿no? De Viena y luego tuvo vinculación con otros espacios como el Círculo de Berlín y luego pues también hubo interacciones con otras personas, ¿no? En el texto que les puse, que es el de la enciclopedia, se mencionan varios nombres de gente que fue al Círculo de Viena, que estuvo ahí y que tuvo interacción. Uno de ellos es Gödel. Para los que vienen de áreas matemáticas, que les interese la lógica, que les interesen temas así de inteligencia artificial, pues seguramente han hablado del teorema de Gödel, que es, digamos, una cosa fantástica. Y pues este autor pues estuvo inspirado por sus pláticas con el Círculo de Viena para formular ese teorema, ¿no? Pero así como él, también estuvo presente en el Círculo de Viena, pues otros autores como Ayer, que es el que coordina el libro que, mejor dicho, el que compiló el libro de positivismo lógico, que se convirtió como en una especie de Biblia, ¿no? Con la cual se forman filósofos de la ciencia, pensando que eso es, digamos, el empirismo lógico o positivismo lógico, ¿no? Otros autores de gran trascendencia, por ejemplo, están los norteamericanos que visitaron el círculo, como Quine, ¿no? Es un autor que estuvo presente y conoció y desarrolló sus ideas, ¿no? A partir de este diálogo, ¿no? Entonces, es un movimiento que es muy relevante en el siglo XX y que sí es necesario conocer, ¿no? Tienen muchas interacciones también con otros movimientos filosóficos y bueno, destaca también una interacción que tienen de mucha tensión entre ellos con la escuela de Frankfurt, ¿no? Que es otra escuela que piensa totalmente las cosas de manera muy diferente.
ellos, los de la Escuela de Frankfurt, pues, son defensores de la metafísica y ellos reivindican constantemente la metafísica, y pues de este lado ellos son antimetafísicos a muerte, ¿no? Entonces hay interacciones entre Otto Neurath, Adorno, Horkheimer, que vale la pena conocer. Dicho sea de paso, Otto Neurath y Carnap eran, como seguramente vieron en el texto, ellos representaban el ala de izquierda del Círculo de Viena, y esto quiere decir, en el texto no se menciona, pero ya que ustedes se pongan a buscar la trayectoria de vida de estos autores, pues estos eran socialistas, ¿no? Eran autores marxistas, en particular Neurath, que estuvo el vinculado con el proceso de la revolución espartaquista que se dio en la República de Baviera, y de hecho él fue ministro de Economía de esa experiencia de construcción, digamos, de una especie de soviet en la República de Baviera, y pues él pues fue parte de ese proceso. Después viene la represión y escapa, ¿no? Pero digamos, ellos pues parten de experiencias así. Es un grupo profundamente interdisciplinario, como pueden ver en la entrada que les pasé de la enciclopedia de la Stanford, que dicho sea de paso, para quienes no la conozcan, acostúmbrense a leerla. Es una enciclopedia de mucho nivel, es una enciclopedia que vale mucho la pena conocer porque además lo escriben especialistas muy, muy importantes, se puede citar además, eh, y pues hay una gran variedad de temas, ¿no? Constantemente se está actualizando esa enciclopedia y pues está a disposición pública, ¿no? de la gente. Entonces, quienes vieron ese documento, el perfil que había dentro del Círculo de Viena, pues era gente de muchísimo nivel, gente que eran prácticamente genios en muchos aspectos, empezando por Schlick, que se puede decir que él era la cabeza del Círculo de Viena, que pues él estudió con Max Planck, un gran físico, me parece que fue un físico dedicado a la mecánica cuántica, y Maurice Schlitt pues es un físico, físico y filósofo que se dedica luego a estudiar problemas filosóficos en física, ¿no? Muy interesante ver lo que estos autores dicen de todo eso. O sea, también eso es una constante, porque esa manera de hacer, o al menos el interés que hay en la ciencia, es algo que está presente constantemente. Aunque estos autores lo que van a hacer, a diferencia de lo que hacen otros filósofos de la ciencia de manera más contemporánea, es que ellos buscan constantemente poner el lenguaje filosófico de clave de ellos, pues, la ciencia, ¿no? No tanto entender las prácticas científicas en sí mismas, sino más bien interpretarlas, y bueno, eso lo vamos a ver cuando hablemos de lo que se llama la unidad de la ciencia. Bueno, del perfil pues hay eso, hay físicos, biólogos, matemáticos, economistas, sociólogos, filósofos, psicólogos, y todo eso le va dando al Círculo de Viena un carácter pues profundamente interdisciplinario, ¿no? Un carácter profundamente también colectivo, porque se reunían constantemente, se reunían, no sé si se reunían semanalmente o quincenalmente, pero era muy constante, que se reunían, pero a su vez pues eran reflexiones, no solo como académicas, aisladas, sino que buscaban a veces pues también incidir, ¿no? Y sobre todo era el caso de Otto Neurath, que era el más políticamente activo de todos ellos, ¿no? Dicho sea de paso, durante mucho tiempo, en el siglo XX, se tenía la idea del Círculo de Viena básicamente como las opiniones de Carnot, ¿no? Que pues, es un genio de la lógica, un gran estudioso también de la probabilidad, pero la figura de Otto Neurath se olvidó hasta que finalmente se vuelve como a retomar a finales de los 90, en gran medida por un estudio que hizo una gran filósofa que ustedes van a ir conociendo, que se llama Nancy Cartwright, justamente visibilizando la importancia de Neurath, y bueno, se retoma. Sobre todo para los que les interesa el tema de estudios sociales y filosóficos, Otto Neurath es una referencia que tienen que leer sí o sí, ¿no? Los que les interesa el tema más de la lógica, Carnap claramente es la gran referencia, ¿no? Y bueno, Maurice Schlick fue un autor igual súper importante, pero que desgraciadamente pues, fue asesinado por un nazi
en 1936, y por eso el Círculo de Viena se va, digamos, se disuelve, porque en ese momento el espíritu que empezó a impregnar la atmósfera política, y de eso voy a ver, bueno, ya aquí lo menciono, la atmósfera política que empieza a ocurrir y que empieza a tener presencia en Europa, particularmente en Alemania, en Europa Central, pues es el auge creciente del fascismo, en un contexto donde, como dice Karl Polanyi, ya hay una crisis del liberalismo, hay una crisis de la sociedad liberal basada en el mercado, etcétera, y entonces hay una gran indignación de la población porque viven momentos de crisis, ¿no? Aquí menciono, el Círculo de Viena no se puede entender desde mi punto de vista si no se entiende que está situado en el periodo entre guerras, es decir, entre el periodo de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde pues hubo una catástrofe a nivel civilizatorio y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, pues la gente está como en shock, ¿no? Está como todavía pensando en qué fue lo que ocurrió, ¿no? Y en ese escenario, donde además ya había pandemia, dicho sea de paso, había pasado la gripe española, que fue una pandemia mortífera en todo el mundo, todo eso golpea, digamos, la forma de pensar de la gente, y pues hay un auge económico, sí, pero también hay mucha movilización social. En estos años ocurre la revolución bolchevique, ocurre la revolución rusa en 1917 y pues luego el proceso pues, se fue construyendo allá. Y todo eso fue como moldeando, digamos, los intereses filosóficos. Wittgenstein mismo, pues parece que fue a Rusia, él estaba muy interesado porque también Wittgenstein era muy tendiente al comunismo. Eran autores que pues, buscaban soluciones, ¿no? Ese es el tema que me parece de fondo, ¿no? Una sociedad en crisis y la necesidad de buscar soluciones. Y estos autores pensaban que la mejor forma de impulsar una filosofía que sirviera a la época era justamente una filosofía racional, una filosofía que le pusiera énfasis a la evidencia, que le pusiera énfasis pues a la ciencia, ¿no? No una filosofía irracionalista, ¿no? Entonces, estos autores, de hecho, son muy odiados por los nazis. En esa época, pues, Hitler y los nazis y todos esos autores empiezan, digamos, a reivindicar una crítica a la modernidad, pues una crítica que también es una tergiversación de Nietzsche, ¿no? Pero ellos se reivindicaban nietzscheanos, en cierto modo, y la idea del superhombre pensaban que era el hombre alemán, ¿no? Y pues eso es evidentemente falso, ¿no? Una tergiversación, pero un poco eso como que está presente en las academias, el desarrollo de la filosofía de Heidegger, que si bien Heidegger no necesariamente pues, era un autor, digamos, que mandaba o que estaba con los nazis, así. O sea, es un tema complejo él, porque justamente también él fue rector, ¿no? De una universidad durante el periodo de los nazis, y bueno, muchos de los seguidores de Heidegger se convirtieron al nazismo, ¿no? Y eso es un tema que a Heidegger constantemente a lo largo de su carrera, pues, pues estuvo presente esa gran sombra nazi, ¿no? Que estuvo ahí. Entonces, a estos autores, al Círculo de Viena, los odian los nazis. Así, literalmente hay una especie de persecución. Bueno, más bien hay una persecución y directamente matan a Schlick afuera de la universidad, un estudiante de las camisas negras, etcétera, y entonces escapan y se van, ¿no? Se van por todo el mundo y buscan refugio, algunos se encuentran, algunos no encuentran, etcétera, pero bueno, eso es importante, ese contexto, ¿no? Es un contexto que me parece que sirve para poder desmistificar, ¿no? Justamente lo que fue este proyecto, porque también se tergiversó durante todo el siglo XX y se pensaba el empirismo lógico como una especie de escuela conservadora y no necesariamente era así, ¿no? Tampoco vamos a decir que eran los grandes revolucionarios, pero pues, es un tema que me parece importante subrayar. Eh, ¿Por qué se reivindicaban ellos empiristas lógicos? Pues justamente por el tema de que ellos creían que la manera de hacer filosofía tenía que ser terrenal. O sea, para ellos, los filósofos tenían que partir de la percepción inmediata de lo que veían.
tenían que partir de lo que se estaba viviendo, etcétera, y también pues confiar, digamos, en esa medida en lo que sí se puede verificar, ¿no? Lo que sí se puede refutar y todo eso, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante el lenguaje, y dentro de esta actitud de identificar lenguaje para saber si tiene sentido o no tiene sentido lo que nos preguntamos, para ellos el principal criterio de significado se convierte en el criterio de la verificación, que algo pueda ser visto, y si puede ser visto, puede refutarse o no una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, y eso lo vamos a ver con Carnap, la idea de si Dios existe, para estos autores no tiene sentido hacernos esa pregunta. O sea, preguntarnos sobre si Dios existe o no existe es una pregunta metafísica. Por lo tanto, no perdamos el tiempo, dirían ellos, preguntándonos y argumentándonos, presentando las razones de por qué sí existe, y presentar estos argumentos lógicos, ¿no? Que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino desarrollaba para explicar y demostrar a nivel lógico que sí existe Dios, eh, y los argumentos en contra de que existe Dios que luego llegaba a presentar pues Bakunin y otros autores ateos. Para ellos esto era una discusión teológica que no tenía sentido, que no tenía pues sentido preguntarse, porque no queda claro qué significa Dios, qué significa ese término. Entonces, si no es un término que nos diga algo claro, pues no lo podemos ni refutar ni verificar. Por lo tanto, esa pregunta es una pregunta metafísica que no nos deberíamos de hacer. Y así ellos buscan, digamos, ir eh, haciendo un nuevo ejercicio de hacer filosofía, preguntándose acerca de lo que sí podemos, en cierto modo, responder, ¿no? Podemos preguntarnos, por ejemplo, acerca de la explotación, ¿no? Y por eso Otto Noira reivindica a Marx, y preguntarnos acerca de si los trabajadores son más o menos explotados, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. Y entonces podemos hacer ahí el análisis, la medición y entrarle a ese detalle, ¿no? Por eso estos autores también reivindican en cierto modo ese autor, a Marx, ¿no? Podemos preguntarnos acerca de si digamos, las leyes ¿cómo se llama? De la caída libre de los cuerpos, opera bajo ciertas condiciones, y hacer el experimento, para saber si sí o si no, ¿no? Se puede hacer, pues, la investigación acerca del cambio, digamos, de trayectoria de la luz a partir de la gravedad, haciendo experimentos que nos ayuden, digamos, a ver eso, ¿no? Y bueno, cuando hizo Einstein ese experimento, que luego Popper lo usa bastante en sus trabajos, de cómo cambia, digamos, el lugar de la estrella conforme se da o no un eclipse, eso muestra que sí se genera pues una fuerza de gravedad, ¿no? De la Tierra respecto a la luz, ¿no? Y eso pues o sea, como que en cierto modo comprueba pues, el tema del espacio-tiempo, ¿no? Los físicos lo pueden explicar mucho mejor que yo, pero bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Que preguntarnos cosas que sí se puedan verificar, preguntarnos por cosas que se puedan refutar, y todo lo que no sea eso se considera metafísica, se considera pérdida de tiempo. Esa es la actitud que tienen estos autores, ¿no? Y entonces en esa medida, eh, eh, estos autores pues le van a dar mucha importancia al análisis lógico del lenguaje, ¿no? Para que quede claro si sí o si no. Digamos, piensan en términos en cierto modo binarios, eh, pero un poco va en esa dirección. Formular de la forma precisa, en términos de un metalenguaje, lo que estamos diciendo. Exactamente qué con qué proposiciones se está planteando, etcétera, y desde ahí pues tener criterios de verificación, ¿no? Entonces, hay otro tema relacionado a la cuestión de la unidad de la ciencia, que tiene que ver con cómo la ciencia pues debería de unirse, porque está avanzando en diferentes aspectos. Cada científico tiene un lenguaje muy técnico que desarrolla para su propia investigación, pero una pregunta que surge con estos autores
es qué tanto podemos construir una concepción del mundo con base en la ciencia, ¿no? Cómo la ciencia nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar y cómo construimos esa nueva visión del mundo, ¿no? Y entonces, para construir esa nueva visión, pues un gran problema es cómo integramos lo que hacen los físicos, lo que hacen los biólogos, lo que hacen los matemáticos, lo que hacen los economistas, cómo todo eso lo integramos en una concepción. Por eso es importante para estos autores hablar acerca de la unidad de la ciencia. ¿Qué es lo que unifica? Y pues hay diferentes maneras de formularlo. Es un problemón, pero digamos, uno de los temas tiene que ver con el reduccionismo, ¿no? Que son preguntas acerca de la estructura del mundo, y eso sigue siendo un asunto que se sigue debatiendo en la actualidad, ¿no? Pero digamos, una manera de formularlo era la idea de que existen leyes fundamentales en la naturaleza, y las leyes fundamentales, las más básicas, las más abstractas, por decirlo así, pero que son las más esenciales, serían las leyes de la física, las leyes de la materia, ¿no? Y esas leyes de la física serían las más importantes, serían la estructura fundacional de nuestro mundo, y a partir de ahí podríamos ir construyendo, ¿no? Diferentes visiones, ¿no? De ahí pues, a la química, de ahí de la química a la biología, de la biología a saltar a la psicología, y de la psicología a las ciencias sociales, ¿no? Pero digamos, esa idea de reducir, ¿no? O sea, digamos, es un tema que está presente, ¿no? Sobre si se puede o no se puede pensar que las leyes más fundamentales del mundo están, digamos, en claves reduccionistas, en claves físicas, ¿no? Y está ese tema del fisicalismo, ¿no? Pero, digamos, algunos lo atribuyen en términos estrictamente metodológicos, ¿no? Y otros lo atribuyen en términos más ontológicos, ¿no? Y eso es una discusión sobre exactamente qué querían decir estos autores con eso, pero es algo que me parece importante plantear. Otro tema que moldea la manera de hacer filosofía por los empiristas lógicos es que ellos hacen una distinción muy tajante, que también en su momento la reivindica Popper y luego la reivindica Hempel y otros autores, que es esta distinción entre lo que se conoce como contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. El contexto de descubrimiento es cuando los científicos pues se les ocurre una solución o se les ocurre, digamos, formular un problema con cierta técnica, y pues eso se entiende como algo sujeto a psicología, como algo relacionado a la creatividad, que no necesariamente podemos entender en términos lógicos, ¿no? No es necesariamente algo que se tenga que justificar, ¿no? Es decir, eh, uno puede tener una idea muy creativa, como esta idea de Eureka, de este personaje de Aristófanes, si era Aristófanes, el que estaba con el tema del agua y se le ocurrió pues medir, digamos, el peso del agua para saber si el oro era real o falso, ¿no? Y ahí medir densidad, etcétera, ¿no? Esa idea del Eureka, así, sería como un contexto de descubrimiento que no necesariamente implica interés filosófico, ¿no? Al menos no en el sentido en que lo entienden nuestros autores, porque dicho sea de paso, la filosofía, como estaba antes mezclada con la ciencia y después la ciencia va adquiriendo más protagonismo, y muchos de los temas que antes se consideran filosóficos se convierten en científicos, entonces hay un problema también existencial sobre, bueno, entonces, ¿cuál es el rango de la filosofía? ¿Qué hace el filósofo? O sea, si antes estudiaba la mente, pero la mente la estudian mejor, digamos, los psicólogos, más que los filósofos, entonces, ¿qué pueden decir interesante los filósofos en torno a la mente? O, por ejemplo, si antes se estudiaba como Adam Smith la economía política, siendo Adam Smith un filósofo moral y entendiendo la economía política como una prolongación de la filosofía moral, cuando ya, digamos, la economía se va matematizando y se va convirtiendo en una ciencia cada vez más técnica, pues qué interesante puede ser un filósofo en torno a lo económico, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay una idea de, entonces, ¿qué hace el filósofo? Y lo que ellos ofrecen es una manera de entender el trabajo filosófico
como diciendo, el filósofo tiene que estudiar la justificación, tiene que estudiar la medida en la cual nosotros estamos justificados para creer una cosa y no otra, ¿no? Y podemos en esa medida, pues, contribuir, ¿no? Entonces, el análisis filosófico para los empiristas lógicos y luego otros autores se centra justamente en el contexto de la justificación y se entienden como dos contextos muy diferentes. Una cosa es que a una persona se le ocurra una idea y otra cosa es justificar esa idea o racionalizarla, ¿no? Entonces, para estos autores hay una distinción así tajante que posteriormente luego se va a ir cuestionando, ¿no? Pero, digamos, como núcleo principal de ideas de estos autores está esta actitud de rechazo a la metafísica porque se cree que no sirve para nada. Hay una idea de que más bien hay que sustituir el análisis de la metafísica por análisis del lenguaje, estudiar desde el punto de vista del análisis lógico lo que se está diciendo, para clarificar exactamente qué es lo que se dice, qué exactamente no se dice, teniendo como criterio de significado la verificación y a su vez pues el tema de que la ciencia se tiene que unificar, ¿no? ¿Cómo se va a entender esta unificación? Pues digamos, hay proyectos de axiomatización, ¿no? Y Carnap pues justamente avanza en esa dirección. La idea de que nuestra razón pues es una razón esencialmente, pues por decirlo así, deductiva. Y entonces hay que axiomatizar, encontrando o formulando de la forma más precisa posible los axiomas para desde ahí ir fundamentando, ¿no? Otras visiones como la de Neurath no era en esa dirección, sino más bien se entiende la unidad de la ciencia como una construcción del lenguaje, pero es una construcción que surge de la cooperación entre los propios científicos, ¿no? Y hay quienes dicen que lo que ahora ocurre con las ciencias de la complejidad, de que se forman, digamos, ideas, lenguajes, maneras de hablar que puede facilitar la comprensión entre un físico, un biólogo o un economista, digamos, es más o menos lo que tenía pensado Otto Neurath, ¿no? Ese tipo de unidad de la ciencia. Pero, digamos, estas son como las ideas principales. Aquí lo estoy formulando en términos muy generales porque realmente es una sesión introductoria. Ya después podemos entrarle más a detalle a estas ideas, pero digamos, lo importante es como retener estos puntos, ¿no? De hacia dónde van, ¿no? Los autores. ¿Sí, Brian? Una pregunta, me perdí en la parte del contexto de descubrimiento y de justificación. Sí entendí que lo separaban en dos contextos. El descubrimiento me quedó claro con el ejemplo de la Eureka, pero la justificación, es sí, no le capté. Sí, digamos, básicamente lo que ellos están entendiendo por justificación es qué razones tenemos de peso para creer algo y no otra cosa, ¿no? Y entonces ahí es donde entra la discusión epistemológica, ¿no? Donde entra, por ejemplo, el criterio de verdad. ¿Qué vamos a entender por verdad? O sea, porque se ancla un poco esta visión de que estamos justificados en creer algo siempre y cuando nuestra creencia sea verdadera. Ok, entonces, ¿qué entendemos por verdad? Y pues surgen teorías de la verdad. Por ejemplo, en el texto que les compartí, se habla de Tarski, Alfred Tarski, que es un polaco súper importante, es un lógico, que desarrolla la teoría correspondentista de la verdad, donde se formula la idea de que la nieve es blanca, sí y solo sí, observando la nieve es blanca. Entonces corresponde, ¿no? ¿Y qué es, digamos, la unidad de análisis? Pues las proposiciones. Las proposiciones, siguiendo a Wittgenstein, se entienden como enunciados que pueden tener valor de verdad, que pueden ser verdaderos o falsos, ¿no? Y en esa medida, pues pueden refutarse o verificarse, ¿no? Y se entiende que el lenguaje está compuesto por átomos, ¿no? Entonces, estos autores van a defender una especie de atomismo. Me parece que se puede decir atomismo semántico. Eso ahorita no es de importancia, lo vamos a ver después, ya en la siguiente sesión. Pero la idea de estos autores, en particular de Carnap, es que se puede tener una visión de que el lenguaje son átomos y que estos átomos son las proposiciones y que la combinación de estas proposiciones nos puede ir generando pues, cierto tipo de concepción del mundo, ¿no? Eh,
Y entonces, pues la pregunta es, ¿qué justifica qué? ¿Cómo justificamos? Y bueno, la idea de, bueno, qué noción de verdad tenemos, pues es algo que está súper presente en estos autores. El tema de qué es la verdad, el tema de criterios de relevancia, se vuelve también un asunto importante para saber si es o no relevante tal tema. El tema también relacionado a, por ejemplo, la justificación, cómo justificamos, se vuelve un asunto también súper importante, ¿no? Y de ahí vienen pues las discusiones que vamos a ver entre coherentistas y fundacionistas, ¿no? O sea, digamos adelantando, ¿no? Una razón para creer, no sé, eh, que existen los ovnis, o mejor dicho, para no creer que existen los ovnis, es que no es coherente con nuestra visión de la ciencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, el tema de la coherencia, de que algo sea incoherente con un sistema de creencias que tiene una base, se vuelve también un criterio de justificación, el tema de coherencia o incoherencia. ¿Sí, Elías? Sí, solo para corroborar que entiendo bien, entonces, la idea aquí o sea, el lugar que toma el lenguaje sería como es el medio para poder acceder a reflexionar, a discutir todo lo que no tiene una realidad concreta o física. Digamos, o sea, el lenguaje se convierte en el objeto de análisis filosófico principal porque el pensamiento está formulado en lenguaje y por eso es de interés filosófico. O sea, cualquier cosa que pensemos se tiene que formular en términos de un lenguaje. Y entonces la pregunta del empirista lógico sería exactamente qué está diciendo esta persona. Entonces vamos a hacer el análisis. Entonces hay un proceso de formalización. Entonces del lenguaje natural se formaliza formulando pues proposiciones, etcétera, denotando, etcétera. Y una vez que se hace esa denotación, se hace el análisis de exactamente cuáles son las relaciones, si hay o no, divergencias, convergencias, qué cosas son superfluas, pero digamos, se hace la formalización y luego también se hace el análisis de cómo esta formalización tiene o no una justificación empírica. ¿Cuál es la En- evidencia que tenemos para creer, Ujú. por ejemplo, los economistas, ¿no? ¿Cuál es la evidencia que tenemos los economistas para creer que toda vez que sube el gasto público va a aumentar la inflación? Entonces, pues hay que ver exactamente cómo se establece la teoría. La teoría, pues son enunciados, o estos autores lo pueden formular así, son enunciados lógicamente relacionados entre sí, con ciertas, digamos, relaciones causales o relaciones lógicas, ya sea de, ¿cómo se llama? Eh, del sí, o sea, disyunción, conjunción, condicionales, bicondicionales, negaciones, o sea, es entender exactamente eso y luego después ver la base empírica y de ahí se concluye si sí o si no hay suficiente base empírica eh, para, para pensar, ¿no? Que en efecto el gasto público aumenta la inflación, ¿no? Pero también el análisis de la teoría. ¿Está bien formulada o no está bien formulada la teoría? ¿Es una teoría que tiene consistencias o no tiene consistencias, ¿no? Entonces ellos van a estar analizando esto, las consistencias y las inconsistencias y también pues qué tanto lo que va a desarrollar esta teoría es consistente o inconsistente con esta otra teoría y entonces al momento de juntarlas pues cuál va a dominar a cuál. Y eso es lo que van a estar analizando, ¿no? Por eso para ellos luego se convierte en un asunto súper importante la axiomatización. La idea de reducirlo todo a axiomas, a partir de los cuales luego podamos deducir. Entonces no Disculpe. contemplan, ah, entonces no contemplan la posibilidad como de pensamiento sin lenguaje. Digamos, estos autores, por lo que se Ajá, sabe, no. ok. Pero ahorita que, o sea, ya que estemos leyéndolos, pues podemos ahí ver.
pero parece ser que estos autores consideran que no puede haber pensamiento sin lenguaje. Gracias. Lo cual es muy interesante y, bueno, desde las ciencias cognitivas contemporáneas, pues, pues es un asunto de que se debate, ¿no? Sí, Soto, sí, bueno, es que aquí aparece Sama Soto. Ya me voy a cambiar el nombre, no sé por qué sigue así. Tenía la pregunta sobre si entonces el Círculo de Viena, tal vez no sé mucho de historia, pero si el Círculo de Viena estaba fuertemente influenciado por Hilbert, o si Hilbert fue parte del Círculo de Viena, porque justo no sé si ellos en el proceso de axiomatización también tenían este deseo de remover el factor. Bueno, es que Hilbert quería remover el factor del lenguaje de la matemática, ¿no? Y hacerla una sola y autocontenida. Y esto me suena un poquito a justo eso, ¿no? El lenguaje es perverso, está sujeto a ambigüedades, entonces la matemática debería ayudarnos, bueno, la lógica debería ayudarnos a evadir sus corrupciones, pero no sé qué tan influenciados estaban en el Círculo de Viena por el programa de Hilbert. A ver, yo no me dedico a la filosofía de las matemáticas, pero tú me vas corrigiendo. Hilbert es un autor del siglo XIX, ¿no? Ajá, el que quiso hacer que toda la matemática pudiese demostrarse a sí misma y que después Gödel llega y le dice no. O sea, sí. Pues justamente el que está influenciado por el Círculo de Viena es Gödel. Ese sí, para que veas, iba a las reuniones del Círculo de Viena y pues bueno, él pues analiza, digamos, desde ojos muy críticos, pues lo que está habiendo en esa época y me imagino que él buscó a Gödel, o sea, buscó lo que estaba haciendo este autor y pues vio inconsistencias o vio imposibilidades, ¿no? O este tema, ¿no? Es el teorema de la incompletitud lo que hace Gödel, ¿no? Sí, exacto. Entonces, digamos, ahí pues sería interesante más bien preguntarnos qué tanto el Círculo de Viena influenció a Gödel. De todos modos, Gilbert, me parece que él es intuicionista, ¿no? Pues es un autor que podría haber sido objeto de interés filosófico, como Marx también lo fue, como lo fue también Einstein, pero realmente los métodos de investigación del Círculo de Viena pues no son basados en Gilbert, ni en Marx, ni en Einstein, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, Javier. Sí, yo estaba pensando hace rato respecto a la pregunta del compañero sobre la posibilidad de pensamiento sin lenguaje, de que podríamos decir hasta cierto punto que los filósofos del Círculo de Viena no estaban interesados en esa posibilidad, puesto que estaban interesados en un tipo de pensamiento muy concreto que es el científico y específicamente en las leyes o teorías que formula la ciencia. Y entonces más bien lo que les interesaba es poder verificar de alguna manera o mediante la lógica poder establecer reglas para ver si esas fórmulas o esas leyes son lógicamente consistentes o están lingüísticamente bien formuladas y separarlas de lenguajes como el metafísico que estarían lingüísticamente no bien formulados. Sí, me parece, bueno, es que creo que más bien se detuvo el internet del compañero Gahn. Ya se detuvo mi internet. Sí. Ok. Bueno, no sé, entonces no se alcanzó a escuchar, pero aquí se me escucha ya bien. Sí. Sí, lo que estaba yo pensando es que podríamos decir que en realidad el punto es que incluso si hubiera habido la posibilidad de pensamientos sin lenguaje, no les habría interesado, ¿no? A estos miembros del Círculo de Viena, puesto que ellos están interesados en fórmulas como teorías científicas o leyes científicas que forzosamente están formuladas en lenguaje, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sería ahí, pues, ¿cómo decirlo? O sea, para ellos,
su interés es estudiar el significado, lo que se dice, lo que están haciendo los científicos, y la pregunta sobre si puede haber pensamiento sin lenguaje, pues probablemente ellos dirían, ok, dame tu evidencia y vemos tu evidencia, y a partir de esa evidencia, pues podemos hacer la conclusión si puede existir lenguaje sin, pero un pensamiento sin lenguaje, ¿no? O sea, eso sería, digamos, la manera de proceder de un empirista lógico. Sería, ok, tú tienes esa hipótesis. Vamos a aclarar qué entendemos por lenguaje, qué entendemos por pensamiento. Ya con el tema de qué entendemos por pensamiento, ya, digamos, hay un problema, ¿no? Pero supongamos que aclaramos y formulamos de manera precisa qué significa pensar o qué es pensar el pensar. Una vez que ya se formula eso, pues veamos la evidencia, ¿no? Y una vez que encontremos esa evidencia, pues podemos sacar alguna conclusión. Pero puede ser que también ellos, o por ejemplo alguien como Noira diga, ¿y eso para qué? Que nos lleva... pero sí, digamos, eso puede ser, ¿no? Que quizás en su momento no les haya interesado tanto. Quizás lo que podríamos ver como posible interés sería como la relación con Chomsky, un poquito esta idea sobre cómo vieron ellos la obra de este autor, porque sí que fue rompedora, ¿no? En muchos aspectos, y bueno, habrá que ver, ¿no? Lo que decían lingüistas como él, como Chomsky, respecto al lenguaje, y qué es lo que dijeron los empiristas respecto a ese asunto, ¿no? Ahí sería interesante ver a Hempel, ¿no? Que es un autor que le sobrevivió. Hempel es un autor que también ustedes van a leer mucho, lo tienen que leer bastante y conocerlo bien, sobre todo si van a hacer filosofía de la ciencia, porque una vez que, de hecho, iba a ir a la siguiente parte, el legado del empirismo lógico, pues en gran medida estos autores inspiraron lo que se conoce como la llamada concepción heredada, que es la que ya se formula en los Estados Unidos, con Hempel, con Quine, que le dan muchísima prioridad al análisis analítico, digamos ya despolitizado, ¿no? O al menos no con esta carga política como si lo tenían ellos, ¿no? Hay libros que hablan sobre este tema, hay libros que hablan sobre cómo Carnap, cuando se va de Europa a los Estados Unidos, es un autor investigado por la CIA, ¿no? Es un autor investigado por los nexos que tuvo con el comunismo, y bueno, se le dice, parece ser que, eso no tengo bien el dato, pero recuerdo que alguna vez escuché, no sé si fue Ambrosio o fue algún filósofo de España, que sí mencionaron que a Carnap, te permitimos que estés en la universidad, pero nos interesa tu lógica, no la parte política. Y bueno, de ahí como que se le condicionó a que pues no haga pues movimiento social, y bueno, de ahí hay un proceso gradual, y por eso si nosotros vemos, por ejemplo, perfiles, ¿no? Como Hempel, Juan, y lo comparamos con Neurath, pues es que son completamente diferentes, ¿no? Pero antes de seguir, Giovanni, ¿quería decir algo? Sí, apagaré mi cámara por si me trabo. Ya que estamos en la ronda de preguntas, me surgió una duda en el texto de el primero, el Richard Creed, creo, Ajá. sobre el principio de tolerancia de Carnap. Justo hablaba, bueno, de acuerdo con lo que entendí, una vez que Wittgenstein propone esto de la verificación de los argumentos, Carnap saca un principio de tolerancia y quería saber más sobre eso, en qué se basa. Bueno, ese tema, la verdad, ahorita, pues no lo tengo, digamos, tan presente, porque más bien ahorita lo que me interesaba era presentar esta visión general del empirismo. Digamos, ya las cuestiones un poquito más técnicas la pensaba para la siguiente sesión que leamos a Carnap, porque ya sería ahí directamente, pues analizar y ver, ¿no? Lo que dijeron. Pero sí, esa pregunta, pues mejor prefiero contestarte después, ¿no? Pero agradezco que hayas hecho la lectura con ese nivel.
Ahorita de momento, pues la visión que, sobre todo pensando en los compañeros, ¿no? Que es su primera aproximación al empirismo lógico, a la filosofía de la ciencia, pues que tengan esta visión general de en qué consistió esta escuela, bueno, mejor dicho, este movimiento filosófico. Un poco la idea también es cuál fue su legado, qué es lo que dejaron. Y uno de los primeros temas que me parece crucial es el asunto de la profesionalización de la filosofía de la ciencia, ¿no? Porque ya se trata de perfiles, personas que dedicaron, pues ya digamos, su formación a estudiar de manera profesional problemas filosóficos de la ciencia, ¿no? Y estudiarlo en términos, pues, de la filosofía de su momento, ¿no? Sí, Sandra. Yo también tenía una pregunta, solo que tuve un problema y se me trabó mi computadora, entonces no sé si esto ya lo preguntaron, espero que no, si no lo siento mucho, veré la grabación, pero bueno, a lo largo de la lectura, de las dos lecturas me quedó como una duda, ¿no? Creo que el empirismo lógico y el positivismo lógico pareciera que no son lo mismo, pero al mismo tiempo son lo mismo, pero, o sea, no entendí si hay alguna diferencia, si más bien depende del autor, porque parece que dicen, bueno, es que él sí se declara positivista, pero es que él solamente usa el positivo, bueno, la palabra positivista o para referirse a los positivistas para como que marcar una diferencia, pero no entendí cuál es la diferencia, si hay una diferencia, si más bien tenemos que, pues, acotar esto a dependiendo con qué autor estamos. No sé si podemos hablar un poquito de eso. Gracias. Por supuesto, por supuesto. Bueno, a ver, me parece que el texto de Ayer, se lo usa en términos casi intercambiables, empirismo, empirismo lógico y positivismo lógico, ¿no? Ujú, Digamos, empirismo lógico y positivismo lógico denotan este movimiento filosófico, pero digamos, si uno ya analiza las palabras, no es ujú, equivalente a empirismo y positivismo, ¿no? ujú, Son como diferentes, ¿no? Sobre todo por las tradiciones filosóficas y la carga filosófica que hay detrás. ujú, Digamos, los empiristas lógicos usan más veces el término empirismo para referirse a sí mismos, para enfatizar en la idea de que una buena filosofía tiene que ser empirista y tiene que partir de la experiencia que nos da información, que nos da datos, que nos da material filosófico y que nos da evidencia, ¿no? Y lo lógico, pues ya, digamos, eso no está sujeto a discusión porque para ellos la lógica es la herramienta fundamental para hacer filosofía, ¿no? ujú, Eh, Ahora, la palabra empirismo, para ellos, como lo dicen estos autores, luego va a generar debates acerca de exactamente qué es ser un buen empirista y ujú, qué no es ser un buen empirista, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a ver en la siguiente sesión cómo Otto Neurath cuestiona incluso el mismo principio de la verificación, porque él dice, ujú, bueno, ¿y eso el principio de la verificación? Qué lo verifica? O ujú, sea, ¿por qué tenemos que verificar? O sea, ¿qué sustenta o dame la evidencia del principio de verificación? Y lo que ujú, va a decir Neurath es que el principio de verificación está sustentada nada más ni nada menos que la metafísica. Lo que ellos odian ajá, resulta que era lo que estaba sustentando, digamos, el principio de verificación, y por eso Otto Neurath dice, pues es que ese principio, pues no es lo que realmente buscamos más bien otra forma de justificar, ¿no? ujú, Y bueno, ahí va desarrollando pues él otras cosas. Eso lo vamos a ver en el texto que se llama Enunciados Protocolarios. Es el texto más leído de Otto Neurath. La verdad es que yo creo que lo tienen que leer. Es un texto que es obligatorio. El de Carnap, ahorita les voy a decir cuál, y uno de Schlick, ¿no? Para que ustedes vean cómo entre ellos incluso había debates, ujú, porque eso es un tema que es importante decir. Entre ellos, si bien había esta
esta unión de problemas filosóficos y de ciertos métodos. Entre ellos habían muchos temas en los cuales discrepaban y a veces eran discusiones muy, muy duras entre ellos y digamos, o sea, tenían profundas diferencias, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Carnap, él también era un autor que fue cambiando sus posiciones, ¿no? Entonces, hay que verlos como un movimiento que en unas cosas estaban de acuerdo y en otras. Para ellos no hay consenso sobre exactamente qué es ser un buen empirista. Y ese tema del empirismo, de cómo entender el empirismo en un sentido pues, que sea adecuado para la ciencia, es un tema que incluso hoy se sigue debatiendo, ¿no? O sea, incluso hoy hay una filosofía que sigue siendo antimetafísica y no quiere nada de principios metafísicos, ¿no? Sigue habiendo, digamos, posiciones así. Hay otras posiciones que pensamos que el problema no es que haya metafísica, sino más bien que haya una buena metafísica, ¿no? Que digamos ahí, quizás ahí sale mi formación de Sergio Martínez, que fue mi maestro de maestría y doctorado, pero los errores de lo que yo les vaya a decir son míos, no son de él, pero digamos, la cuestión es que hay autores que, como Nancy Cartwright, etcétera, piensan que el problema no es la metafísica, sino más bien qué tipo de metafísica estamos haciendo y que esté bien, ¿no? Que esté bien argumentada y que esté bien razonada, etcétera, ¿no? Bueno, eso para decirles que cómo entender el empirismo no hay un consenso, pero hay como una idea general de que pues, se basa un poquito en Hume, pero no es nada más Hume, ¿no? Entonces ellos van construyendo una idea de qué es el empirismo, ¿no? Pero aparte de eso, el positivismo es un término que, por ejemplo, Ayer lo usa, pero ellos como que no lo usan tanto, o sea, es un tema ahí, y incluso yo prefiero mejor decirles empiristas lógicos, porque la palabra positivista se convirtió en un insulto, ¿no? Sobre todo para los que venimos de ciencias sociales, sobre todo ciencias sociales críticas, resulta que te dicen, es que tú eres positivista, y es un insulto que sirve para descalificar. Entonces, eso puede luego tergiversar, ¿no? Positivista, pues, digamos, se construyó como una caricaturización. En gran medida pienso yo que lo que pasó en el siglo XX, después de que se disolvió el empirismo lógico y luego la escuela de Frankfurt, con los cuales tenían mucha discrepancia y debates, se va, digamos, a Estados Unidos, se van a Nueva York, a todos ellos les dieron sus plazas de manera inmediata, y, pues salvo Benjamin, pues no conozco yo otro, o sea, habrá que ver ahí el estudio específico, pero me parece que no tuvieron tanta persecución los de la escuela de Frankfurt como sí lo tuvieron los empiristas lógicos, ¿no? O sea, Adorno, Horkheimer, pues, sí tuvieron que escapar, sí tuvieron que ir, pero me parece que no les tocó esa peripecia tan dura, ¿no? Al menos lo que mencionan estos libros de historia del pensamiento filosófico. O sea, bueno, el punto es que la escuela de Frankfurt sí que construyó un discurso muy en contra del positivismo, pero ellos porque en cierto modo reivindicaban la crítica y la idea de la negatividad, ¿no? La idea de que la crítica tiene que ser la negación de las condiciones materiales en las que vivimos. Y entonces se les atribuye a los empiristas lógicos o a los positivistas lógicos la idea de que ellos están defendiendo pues la modernidad, de que ellos están defendiendo pues, el régimen basado en la afirmación que existe, de que no cuestionan lo que existe, y entonces, entonces digamos, desde el discurso filosófico de la Escuela de Frankfurt, reivindicarse positivista, pues está muy mal visto, ¿no? Porque más bien se reivindica la negatividad, la crítica. Por eso son la escuela crítica. Pero ellos entienden la escuela crítica como negación, ¿no? Bueno, después luego viene otro momento de ellos mismos, ¿no? O sea, hay diferentes generaciones de la escuela de Frankfurt. Dussel les hace muchas críticas, Bolívar Echeverría también les hace muchas críticas.
la idea de no quedarse en la crítica, o sea, de llegar, digamos, a la parte de la positividad del pensamiento, ¿no? Pero en su momento la Escuela de Frankfurt, pues sí que reivindicaba mucho esa parte de la negatividad, ¿no? Entonces, ser positivista desde ese tipo de visión crítica se ve mal, porque pareciera que no se es crítico, ¿no? Entonces, esto para decirles que ser positivista se le atribuyó como esa visión simplista, ¿no? Y también, pues, el positivismo anterior al empirismo lógico, pues se atribuye a Augusto Comte, ¿no? Y Augusto Comte, pues, él defendía la ley de los 3 estadios, el teológico, la metafísica y posteriormente el positivismo, ¿no? Donde ya el positivismo es una época de desarrollo pleno, digamos, de la ciencia y de cómo la ciencia sustituye a la religión. Digamos, hay una idea de que la ciencia, como debe de ser la base para construir nuestra civilización, pues tiene que sustituir, digamos, a la religión y que pues le rindamos culto, ¿no? Entonces, en cierto modo, Augusto Comte defendía esa visión. Los empiristas lógicos no estaban tan lejanos tampoco de esa visión, hay que decirlo también, pero tampoco es la misma visión de positivismo, ¿no? Porque en la época en la cual les toca vivir a ellos, pues hay un desarrollo del fascismo, perdón, del fascismo, y con ello, pues de las posiciones que como Georgi Lukács lo menciona, hay una destrucción de la razón, ¿no? Bueno, el libro en español se llama Asalto a la razón. El libro creo que es en inglés, no recuerdo exactamente el título, pero habla de la destrucción de la razón. O sea, que hay un proceso gradual, el cual filosóficamente se fue destruyendo la confianza en la razón y se fue reivindicando pues el irracionalismo, según Lukács, ¿no? Y entonces eso lleva al fascismo. Los empiristas lógicos, en cierto modo, y eso es como una lectura que en la actualidad se está haciendo bastante, reivindican la razón frente al irracionalismo, ¿no? Por eso fueron tan odiados por los nazis. Y en cierto modo la Escuela de Frankfurt, pues no tanto, ¿no? O sea, no fueron tan así, pero en cambio a estos sí los persiguieron y los mataron a este hombre, a Maurice Lee. Pero bueno, no sé si con esto logré clarificar un poco la diferencia entre positivismo y empirismo. Sí, gracias. Y cómo, bueno, y para mí es más adecuado pues poner énfasis en que son empiristas lógicos, pero también tienen cosas en común no todo, pero sí hay cosas que están en común. También en las ciencias sociales, sobre todo como de finales del siglo XX, se cree que el positivismo es ser de derecha, ¿no? Entonces también eso es un tema positivista, neoliberal, de derecha. Bueno, entonces hay que tener cuidado. Igual tenía otra pregunta, bueno, o Por más favor. bien es como un favor o algo así. No sé si, bueno, por lo menos a mí me súper fascinó como este contexto histórico de las lecturas. O sea, tenía medianamente conocimiento, pero no al 100%. Entonces, no sé si me puedas recomendar alguna lectura o algún texto sobre historia del pensamiento filosófico que aborde justamente como este contexto. O sea, yo estoy como súper traumada. Sí, y espero que sea en el buen sentido de traumar, no en el mal Sí, sí. sentido. Sí, en el buen Este, sentido de sí. sí, tengo textos, se los voy a enviar a todo el grupo. Hay un texto que básicamente lo que habla es de cómo la filosofía de la ciencia, al menos la concepción heredada, es producto de la posguerra, ¿no? Y bueno, también aquí menciono que en el caso de la economía, que yo me dedico a eso, también hay una forma de hacer la economía que también está, pues moldeado por los intereses que pasaron después de la posguerra, ¿no? Entonces se habla de post-war economics y también se habla de una filosofía de la ciencia de la posguerra, ¿no? Y esta filosofía de la posguerra, que enfatiza sobre todo en el tema de la, por decirlo así, de la lógica, todo ese asunto se explica muy bien, y se explica muy bien todo el contexto político, histórico,
durante, o sea, antes, durante y después del empirismo lógico, ¿no? Y cómo se fue todo esto llevando a lo que llama el autor las frías laderas de la lógica, donde ya la lógica ya no se ve como esa pasión, ¿no? Sino se ve como una especie de, pues de mundo donde solo está la gente que no tiene emociones, ¿no? Digamos, esa parte es producto histórico de una época y a eso se le conoce un poco como la concepción heredada, ¿no? Digo, también ahorita estoy caricaturizando, ¿no? O sea, hay que verlo con un poco más de detalle. Pero sí, les paso ese libro, es un libro muy grande, pero yo creo que vale mucho la pena leer. Ambrosio Velasco todo el tiempo lo menciona, ¿no? En el posgrado, pues lo menciona mucho también, me parece que esta autora, Ana Rosa Pérez Ranzans, que también es una de las grandes aquí. Pero sí, este es un texto que tienen que también conocer. Vale, gracias. Otro tema que heredó el empirismo lógico es el desarrollo ya muy refinado de la lógica, en particular pues las lógicas probabilísticas, las lógicas de primer y segundo orden. El legado de Carnap en ese aspecto es que es enorme y pues sigue muy importante, ¿no? Vigente en muchas áreas. Otro de los legados del empirismo lógico es que en cierto modo nos heredó una forma de pensar, además de profesionalizar la filosofía de la ciencia, pues a los que nos interesa la discusión sobre modelos, idealizaciones, todo ese tema, son un referente a partir del cual pues, se construye una historia de la ciencia, ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, leen a Mary Morgan, que es una gran filósofa e historiadora de la London School of Economics, si leen a Nancy Cartwright, si leen a Margaret Morrison y a varios, todos ellos van a hablar de la concepción sintáctica, que es una basada en el empirismo lógico, que sobre todo se centra en el análisis lógico del lenguaje, la sintaxis, la lógica, y hay otra concepción que luego surge, más o menos en la época en que va también acabando la concepción heredada. La concepción heredada es parte de la concepción sintáctica. O sea, después de Hempel, eso lo van a ver en las clases después, Hempel se le criticó mucho y bueno, surgió una nueva forma de hacer filosofía de la ciencia basada en los modelos y basada en el tema del significado en términos de la representación. O sea, el problema filosófico después del empirismo lógico, el principal de muchas corrientes, es la representación. ¿Qué representamos y cómo esa representación tiene virtudes y no virtudes, ¿no? Pero la representación se convierte en el problema principal de la filosofía de la ciencia en las corrientes de Subs, la corriente de este autor que se llama, no me acuerdo el nombre, Van Frasen, hay otro autor importante, bueno, que también se me va, pero bueno, son autores de la concepción semántica, ¿no? Y luego viene la concepción pragmática, que también rompe con esa idea de que el principal problema filosófico es la representación y más bien se centra en el tema de la práctica. Poco voy a tratar también en el curso de que se ve a Kuhn, a Feyerabend, a Lakatos como un avance hacia esa concepción práctica, ¿no? O ese giro pragmático, del cual pues en la actualidad vemos pues mucha importancia, ¿no? O sea, Sergio Martínez, pues él pone énfasis, ¿no? Eh, en las prácticas científicas. Igual Philip Kitcher, también este autor, Larry Laudan, bueno, varios autores, ¿no? En el tema de la práctica. La unidad de análisis en los empiristas lógicos son las leyes científicas y los métodos son de una forma. En la concepción semántica no son las leyes, son los modelos y las familias de modelos y las herramientas son otras. Y luego ya en la actualidad, las concepciones pragmáticas, ya la unidad de análisis no es tanto la ley científica ni el modelo en sí mismo, sino la práctica científica, ¿no? Y las herramientas son otras, ¿no? A los que les interesen los estudios sociales, el tema de la antropología filosófica, sí, antropología social, o sea, los estudios basados en Latour, en el programa fuerte de sociología de
Bloor, todos ellos, en gran medida, pues son producto de las críticas que va a hacer Kuhn, ¿no? Y, bueno, pero digamos, esta secuencia es buena tenerla en mente y constantemente estar regresando y viendo y poniendo a dialogar, ¿no? A los autores para ver qué nos dicen. O sea, en ese aspecto creo que es muy importante estar presentes en este tema. ¿Qué hora son? Todavía tenemos tiempo. Bueno, eso es lo que tenía planeado para hoy. Bueno, ya empezó a haber preguntas, ya discutimos bastante. No sé si tienen más preguntas. Bueno, yo voy a anotar ahorita lo que me pidieron, que quieren el texto que tú me pediste de historia del empirismo lógico. Ok, la pregunta que formuló el compañero sobre, ¿cómo se llama? El principio de tolerancia. Esa la abordamos la siguiente sesión. Aquí lo voy a anotar. Ok. No sé si tienen algún comentario adicional que quieran hacer. O alguna pregunta. Sí, compañero, Giovanni. Sí, gracias. Del primer texto, también ¿no? del artículo, se abordan 4, le denominan preocupaciones de los empiristas lógicos, y no me quedó nada claro el segundo, que tiene que ver con lo analítico. ¿Sí me escuché? Hola, Hola, hola. hola. ¿Sí me escuchó? Sí, Ahora, bueno, yo sí te escucho, compañero, pero creo que el profesor el profesor creo que no escucha. Ya estoy. Es que se tuvo problemas con internet, pero ya estoy aquí. perdón, va de nuevo. Que del artículo se abordaban 4 preocupaciones, así le denominaba el autor. Y el segundo, el que hace referencia a lo analítico, no me quedó nada claro. Vaya, Sí, sí. yo lo que entiendo por analítico es del método analítico es separar un fenómeno por sus partes. ¿Hace referencia a eso? Bueno, eso lo voy a también a desarrollar más en la siguiente sesión, pero lo que yo te puedo decir es que los empiristas lógicos de Kant retoman la distinción entre enunciados. Bueno, Kant habla de juicios analíticos y juicios sintéticos, ¿no? Y los juicios analíticos son juicios a priori, cuya verdad, digamos, está contenida en el sujeto, ¿no? Un ejemplo de juicio analítico es decir, todos los triángulos tienen 3 partes, ¿no? Es una tautología. Entonces, digamos, eso es lo que se entiende por analítico, ¿no? El juicio sintético, pues es un juicio que puede tener, bueno, todos los juicios analíticos son verdaderos en virtud de que son tautologías, y los juicios sintéticos son los que, si recuerdo bien, son producto de la experiencia, y estos pueden tener un carácter verdadero o falso, dependiendo, pero a partir de, pues dependiendo de cómo se formula, pues pueden ser a priori o pueden ser a posteriori, ¿no? Entonces, los empiristas lógicos retoman de Kant esa parte, esa distinción. Y con esa distinción van a estar analizando los diferentes, pues, teorías, ¿no? Etcétera, ¿no?
Y entonces la pregunta es, bueno, exactamente lo analítico, o sea, las proposiciones, porque lo van a nombrar así, las proposiciones analíticas, ¿en qué medida están justificadas? ¿Es suficiente con que sean tautologías? ¿O de dónde viene su justificación? Y eso va llevando a debates, digamos, muy duros, ¿no? Entre ellos, y bueno, es un tema muy controversial. Básicamente son preguntas, por ejemplo, sobre qué justifica las matemáticas o qué justifica la lógica misma, ¿no? ¿De dónde viene esa justificación? Y la analiticidad digamos, se terminó eh, refutando, por decirlo así, ya con la obra de Quine, ¿no? Eso no lo vamos a ver en este curso. Eso sobre todo me parece que lo van a ver en Teoría del Conocimiento, o yo lo vi ahí, pero un texto que es fundamental, que en cierto modo minó al empirismo lógico, es el texto de Dos dogmas del empirismo. Y Quine justamente critica la analiticidad como uno de sus dogmas, reivindicando otra visión, y bueno, él reivindica el holismo semántico, donde más bien la significación de un enunciado no está en función de que sea un enunciado que contenga su verdad o falsedad en sí mismo, ¿no? O sea, es decir, se cuestiona el carácter atomista del significado de los enunciados, y más bien se reivindica el holismo semántico. Tiene sentido la parte dentro de un todo. Y bueno, Quine, si recuerdo bien, pues dice, la equivalencia entre decir hombre soltero y hombre no casado ocurre solamente en un contexto discursivo o en un contexto general que permite esa equivalencia, pero no necesariamente es lo mismo, ¿no? Entonces, la unidad o lo que le da significado a la parte es el todo, ¿no? Entonces él va a reivindicar eso, el holismo semántico ahí. Y eso generó una gran discusión durante mucho tiempo, que si les interesa, luego ahí pueden investigar, ¿no? Por eso es lo que se entiende por analiticidad. Ok, muchas gracias. Sí. Por nada, por nada. De todos modos, en la siguiente sesión les digo, vamos a leer un poco más a Carnap, a Neurath, Schlick. Si pueden leer ustedes más, también por su cuenta, de esos autores, sería muy bueno. Los tres son fascinantes. O sea, y particularmente a mí me interesa más Neurath, pero Carnap también es un autor muy importante. Entonces, los que les interese, digamos, la parte social, Neurath es alguien que tienen que ver y en los que les interesen más las partes como lógicas, etcétera, Carnap es un autor que tienen que leer sí o sí, ¿no? No sé qué otro elemento hay que decir. Bueno, lo más importante, pues ya les planteé de la escuela del círculo del empirismo lógico, el círculo de Viena. Ya la siguiente sesión les voy a hablar un poco más del trabajo particular de Carnap y del trabajo particular de Neurath. Por mi propia formación y por mi propio interés, pues igual voy a hablar un poco más de Neurath, pero Carnap pues, es un autor que hay que leer, ¿no? Entonces, quedamos así. Yo les recomiendo que lean los tres textos. Va a ser la discusión en torno a criterios de verdad, criterios de justificación. Les voy a enviar en un ratito exactamente la selección de textos, pero básicamente son los que están en el libro de ayer. Seguramente los que ya tomaron filosofía de la ciencia en otro momento ya leyeron estos textos. Aún así creo que hay que leerlos. Por ejemplo, aquí Carnap tiene un texto que se llama la eliminación de la metafísica a través del análisis lógico del lenguaje. Si quieren reafianzar, digamos, la parte que les planteé, pues sería muy bueno eso. La parte del criterio empirista del significado,
Hempel, también sería muy bueno, si tienen tiempo, echarle un ojo. Pero para la siguiente sesión, a mí lo que me interesa que lean es a Otto Neurath, Protocols Sentences, las enunciados protocolarios, el texto de Schlick, el fundamento del conocimiento, y pues de Carnap, pues el texto que les dije de arriba, de la eliminación de la metafísica a través del análisis lógico del lenguaje. Pues esos tres. De todos modos, les voy a enviar el correo para que ahí, ¿cómo se llama? Los tengan claros. Les va a interesar, van a ver que va a ser interesante. Igual si quieren podemos hacer una dinámica en la cual hacemos el equipo Carnap, el equipo Neurath, el equipo Schlick, y bueno, hacemos pues, la defensa de los autores, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vemos. Esos son los textos que vamos a leer. Voy a reformular el programa después de discutir a estos autores, y ya que ustedes tengan como muy claro exactamente qué decían estos, Neurath, Schlick y Carnap, después ya pasaremos a leer a Popper, que ya será el texto de conjeturas y refutaciones, será el capítulo 1 de ese texto. Ese es un texto, o sea, de todo lo que escribió Popper, es un autor que, bueno, a mí no me cae bien Popper, pero digamos es un autor que hay que leer, y hay que conocer, y creo que ese texto en particular es donde más sintetiza su posición filosófica, ¿no? Es el capítulo 1 de conjeturas y refutaciones. Yo voy a buscarlo en inglés porque creo que sí es importante también que ustedes hagan ese hábito en este posgrado, sobre todo porque sí se lee mucho en inglés. A mí la verdad me costó mucho trabajo, pero hay que hacerlo. Ya después va a ser más fácil, sobre todo porque es un posgrado que tiene mucha interacción con, no solo con el mundo anglosajón, sino también con América Latina, pero sí hay que estar en condiciones de tener interacción con los dos, ¿no? Entonces, para eso sí es importante hacernos el hábito del inglés, que sea tan fácil como en el español. O sea, tienen que leerlo y que se les haga habitual, ¿no? Y que no sufran. Afortunadamente ya hay, ¿cómo se llama? Traductores muy buenos en internet, entonces los pueden usar. Pero sí, es importante que nos hagamos ese hábito, sobre todo por eso, ¿no? Por el perfil, ¿no? que tiene este posgrado. De Popper vamos a leer ese, y luego yo les voy a pasar otro texto donde se habla de cómo entró, digamos, en decadencia la filosofía popperiana. Ese texto casi no lo conoce nadie, pero los que hacemos filosofía de la economía, pues sí nos parece importante, porque ahora no se hace filosofía de la ciencia, o al menos la filosofía de la ciencia más interesante, pues no es falsacionista, ¿no? Entonces, un poco entender por qué el falsacionismo, si era tan interesante y tan chido, porque ya no se usa, porque ya, o sea, un poco en ese texto se explica. Y después de Popper, le vamos a entrar a Kuhn. Bueno, perdón, le vamos a entrar a Kuhn, porque justo es un autor que también hay que conocer. Ahí también les voy a pasar textos de crítica a Kuhn. O sea, hay que conocer a Kuhn, pero también entender por qué mucha gente le tiene, o sea, no somos kuhnianos en la actualidad. Es muy complicado en la actualidad, después de casi 70 años que se publicó el libro de Revoluciones Científicas, reivindicarse kuhniano. O sea, también es importante que ustedes conozcan los argumentos en contra de Kuhn y cómo el propio Kuhn a su vez se desdijo de muchas cosas. Entonces, pero generó, digamos, un interés en las prácticas científicas, ¿no? Entonces vamos a ver ese. Lácatos, dicho sea de paso, se cumplen 100 años del nacimiento de Lácatos. Entonces lo vamos a leer con mucho interés también, pero también vamos a ver por qué el concepto de programa científico de investigación no es un concepto que sea como la neta del planeta, porque a veces uno lee a Lácatos y uno piensa, ay, sí, ya, soy lacatosiano, ¿no? No. O sea, de hecho, conforme vayan avanzando en su posgrado, se van a dar cuenta que no van a ser ni kuhnianos, ni positivistas,
ni lacatosianos ni popperianos, van a ser ustedes mismos, ¿no? Eso es lo que se van a dar cuenta conforme vayan avanzando y cada uno de ustedes va a desarrollar su propia manera de pensar. Cuando logren eso es que están haciendo buena filosofía, ¿no? No es nada más la cuestión, como diría Dussel, de ser sucursaleros o de ser gente que nada más aplica lo que otros dicen. No, tenemos que desarrollar nuestro pensamiento propio, ¿no? Y eso, cuando lo logren, eso, digamos, ya es una muy buena señal, ¿no? Entonces vamos a ver los textos críticos también de Lakatos. Y ya finalmente, en el curso, pues vamos a concluir con Philip Kitcher, que es un autor que trata de... bueno, no. Antes de ese vamos a ver a Feyerabend. Feyerabend es un autor que tienen que leer sí o sí. Hay muchos prejuicios contra él. Aquí nos vamos a encargar de desmistificar esos prejuicios. Tampoco es que nos vamos a volver feyerabendianos, pero sí hay muchas de las críticas de que Feyerabend, postmoderno, relativista, o sea, esas críticas de que así se descalifica a Feyerabend, pues aquí vamos a hacer ver que no están justificadas, y usted lo tienen que leer. Y después de él, ya entraremos a este autor que se llama Philip Kitcher, que trata él de construir una filosofía de la ciencia centrada en prácticas, pero también ahí vamos a ver algunas críticas, ¿no? Y bueno, ahí se acaba el curso. Creo que para los que ya estudiaron filosofía de la ciencia va a ser un buen repaso, y para los que no saben filosofía de la ciencia, pues esto va a ser una buena inducción para que ya cuando entren al posgrado entren con las navajas bien amarradas y ya le entren a discusiones especializadas, porque pues, esto es una ciencia, bueno, mejor dicho, es una disciplina que tiene diferentes grados de especialización, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes después, ya que entren al posgrado, se especialicen. Y entren en ese tema ya de especialización. Pero bueno, ya. Así le hacemos, ese es el plan del curso. En la siguiente sesión pues ya tienen claros los textos, ya tienen la disposición, o sea, ya están los textos en la carpeta, y ya el tema del examen y el tema del el trabajo final, eso ya lo voy afinando, ya para que también ustedes tengan claro fechas, plazos, formas, y bueno, ya le saquemos el máximo jugo posible al curso. Entonces, pues ya son las 8 de la noche, ya es momento de descansar, y pues un gusto escucharles. Me dio mucho gusto verlos tan participativos, y bueno, ahí nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Luego.